Bendiciones, hermanos y hermanas, le damos las gracias al Señor en esta tarde que podemos estar compartiendo una vez más la palabra del Señor en este día. Estamos agradecidos porque siempre tenemos el privilegio, aunque sea a través de este medio, de poder compartir y llegar con el mensaje de la palabra del Señor. Quiero compartir una palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, en el versículo 2 en adelante. La palabra del Señor dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte ninguna cosa. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Acá podemos ver a través de esta palabra que el apóstol Santiago nos ayuda a entender algunos principios que debemos tener claros nosotros en este tiempo para que podamos estar bien cimentados en las cosas del Señor. Acá dice primeramente que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Lamentablemente en el tiempo de hoy muchos cristianos que están atravesando dificultades, que están atravesando problemas familiares, problemas de salud, problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, problemas en las finanzas. Hay muchos hermanos y muchas hermanas en muchos lugares que cuando les toca enfrentar situaciones de estas características, no lo enfrentan de la manera que Dios espera, ¿sí? Dios espera una actitud de parte de nosotros que debemos de tener cuando estamos bajo una situación que nos está subyugando o oprimiendo. La palabra del Señor dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. O sea, las pruebas pueden ser en diferentes circunstancias, ¿sí? Puede ser en la salud, puede ser problemas con respecto a nuestra manera de pensar, puede ser problemas con respecto al matrimonio, con la relación con los hijos, con la relación con los padres, pueden ser problemas también con respecto a la economía, con respecto a situaciones que pasan dentro del hogar. Puede haber diversas son las causas de que uno pueda estar siendo probado. Y el tema de ser probado significa que Dios permite que una situación acontezca dentro de nuestra familia o en nuestra propia vida, que Dios ha permitido, ¿sí?, o ha dejado que estas cosas nos acontezcan. Entonces, la palabra a nosotros nos enseña que Dios tiene una expectativa de sus hijos cuando estamos atravesando por diferentes situaciones. Y acá dice que nosotros debemos tener un sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba tiene un objetivo, que nosotros seamos aprobados, ¿sí? Siempre cuando uno va al colegio o hace una prueba, el tema principal de una prueba es ser aprobados. Ahora, el ser aprobados, eso involucraba que usted ha entendido o que ha comprendido aquello que se le fue enseñado. Entonces, a veces las pruebas vienen para ver si nosotros somos aprobados en las cosas que el Señor nos ha transmitido a través de la palabra. Entonces tenemos que darnos cuenta que tiene un sentido de propósito cuando somos probados o cuando Dios permite que situaciones lleguen a nuestro hogar, cuando hay situaciones que se manifiestan en la familia, en el matrimonio, en la salud o en la vida económica de cada familia, que es un momento que Dios permite para ver la actitud y la reacción, cómo nosotros nos movemos bajo esas circunstancias, ¿sí? Entonces acá dice la palabra del Señor:
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿sí?, lo que es probado en una circunstancia adversa es nuestra fe, es lo que nosotros creemos, lo que nosotros profesamos, lo que nosotros decimos creer cuando nosotros estamos tranquilos y en paz, ¿sí? Porque es fácil creer en el Señor cuando todas las cosas van viendo en popa. Ahora, cuando la circunstancia y la tormenta se levantan, ahí hay que mantener la misma fe de una manera estable. Ahora, Dios permite que las circunstancias lleguen, que las pruebas vengan a nuestra vida, para que nuestra fe sea probada. Dice la palabra aquí en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia, y mantenga la paciencia, dice, su obra completa, ¿sí? O sea que hay una finalidad en ser probados. Primero, que nuestra fe sea puesta a prueba y que esa fe probada produzca en nosotros un mayor grado de paciencia y que esa paciencia, dice, alcance su obra completa, ¿sí? La palabra del Señor dice que con nuestra paciencia alcanzaremos la salvación de nuestras almas. Nosotros tenemos que tener paciencia, ¿sí?, porque la palabra paciencia no significa estar sentado con los brazos cruzados esperando que suceda algo, sino habla de alguien que está activo, que es permanente, que es persistente, que es recurrente a algo que está haciendo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros lo que hacemos como congregación y a nivel general, las iglesias que creen en la palabra del Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos esperando el retorno de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Ahora, para esperar al Señor debemos tener paciencia, ¿sí? Entonces la paciencia es un fruto también para nosotros que debe desarrollarse con respecto a esta expectativa, que el Señor vendrá por su pueblo y su pueblo será arrebatado. Para eso nosotros necesitamos primero fe, nuestra fe es probada y nosotros necesitamos tener paciencia desarrollada. Entonces la palabra acá dice, mas tenga la paciencia su obra completa. La obra completa de la paciencia es que Dios cumpla su propósito en nosotros y consume aquellas cosas que Él ha prometido. Una de ellas es el arrebatamiento de la iglesia. Después dice la palabra aquí en el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, dice, cabales, sin que os falte cosa alguna, ¿sí? Otra cosa que hace la paciencia en medio de la prueba es ir perfeccionándonos y dándonos un sentido cabal, o sea, una vida equilibrada, una mentalidad equilibrada de saber esperar en la presencia del Señor por aquellas cosas que nosotros estamos clamando. Por eso, hermanos, tenemos que ser entendidos que cuando somos probados por alguna circunstancia o Dios permite que situaciones pasen en nuestra familia, también es para que nuestra paciencia sea desarrollada, pero para que nuestra fe esté madurando, ¿sí?, se esté desarrollando en nuestra vida espiritual. Dice el verso 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente, sin reproche, y le será dada. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Y acá podemos ver dos cosas, ¿no? Que el Señor, a través de Santiago, lo que dice, que cuando estemos en pruebas, en diversas pruebas, dice que no perdamos el gozo, que estemos con sumo gozo, que nuestra fe va a ser probada para que la paciencia tenga su fruto. Pero después entra este versículo 5, que pareciera que no tiene nada que ver con el asunto, y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, ¿por qué parece que está descolocado este verso, que no tiene nada que ver con el tema de lo que viene hablando? Porque viene hablando de la prueba, de la paciencia y de la fe, que esos tres componentes como que tienen un sentido, una congruencia. Pero acá le añade otro en el versículo 5, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídale a Dios, que Él le va a dar abundantemente y sin reproche, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos necesitamos, hermanos, que tener sabiduría en el momento del conflicto.
Necesitamos tener sabiduría y actuar con sabiduría en el momento de la prueba. En el momento que estamos siendo probados, necesitamos actuar con sabiduría, necesitamos actuar con prudencia, tener un sentido cabal y un equilibrio ejercitado en nuestra mente de cómo vamos a reaccionar, ¿sí? Porque cuando las personas están bajo una prueba que Dios permite, hay gente que se aflige demasiado y cae en la depresión. Ese sentido, o esa reacción, mejor dicho, no es la voluntad del Señor para nosotros. La palabra del Señor dice que tiene que estar con sumo gozo, ¿sí? Con sumo gozo. Entonces la palabra dice también que el Señor Jesucristo dice que Él fue a la cruz con el gozo puesto por delante. ¿Por qué? Porque Él sabía que estaba siendo probado, que su fe estaba siendo probada, su paciencia estaba siendo probada, pero que iba a haber un resultado final, que Él iba a ver la salvación de muchos por el sacrificio que Él hacía. Entonces Él fue con el gozo puesto por delante. Pero ¿qué es lo que destacaba la actitud del Señor? Aunque Él sufría y padecía como hombre, pero había en su espíritu ya desarrollado su paciencia, ¿sí? Su fe y su confianza en el Señor, que en el tiempo de la prueba iba a haber después un tiempo de victoria, ¿sí? Entonces, hermanos, podemos ver que el Señor acá a nosotros nos ayuda y nos hace entender que en el tiempo de la prueba usted tiene que pedir sabiduría. La palabra del Señor dice que con sabiduría se hace la guerra o se ganan las batallas, ¿sí? En la multitud de consejeros, ¿sí? Ahí está la sabiduría para la batalla. Entonces, hermanos, debemos nosotros entender que la palabra dice aquí, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídale a Dios. Entonces, si en este tiempo usted está atravesando un tiempo de dificultad adversa, en cualquiera, acá dicen diversas pruebas, cualquiera sea la circunstancia, usted debe pedirle sabiduría al Señor para saber cómo usted enfrentar esta prueba que usted está atravesando. Entonces, por eso le digo que a veces en el tiempo de la prueba hay gente que cae en la apatía espiritual, deja de buscar al Señor, deja de orar, deja de oír la palabra, se enfría espiritualmente, retrocede espiritualmente y vuelve a sus obras carnales, ¿sí? Vuelve a sus pensamientos naturales de hombre viejo, vuelve a sus viejos hábitos. Hay gente que en medio de la prueba lo que empieza a hacer es retroceder espiritualmente. Y la palabra dice en el libro de Hebreos que si nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para la salvación de nuestra alma. Y que si nosotros retrocedemos, dice, no agradará nuestra alma, dice que no agradaremos al Señor nosotros. Entonces, hermanos, este tiempo, si usted está atravesando un tiempo, le hablo a todos los hermanos que estén pasando algún momento, alguna circunstancia difícil en su vida, que usted entienda que usted debe pedirle sabiduría al Señor en medio de la prueba, ¿sí? Para que usted pueda entender y comprender que a veces Dios permite situaciones en nuestra vida, pero son necesarias para lo que va a venir después, ¿sí? A veces hay situaciones que si nosotros no atravesamos, no estamos preparados por lo que viene por delante. A veces renegamos por las pruebas, de las luchas y hasta a veces no entendemos, ¿sí? Por qué el Señor permite las cosas, pero Dios sabe lo que es necesario para sus hijos, para sus hijas. Entonces, hermanos, tenemos que atravesar las pruebas y las luchas con sumo gozo. Que Dios nos dé ese gozo, porque el gozo del Señor es la fortaleza en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Que no nos falte la fuerza, que no nos falte el vigor, que no nos falte en nuestro corazón la gracia del Señor para seguir perseverando. Miren lo que dice aquí el verso 6. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense, pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mira, acá añade otra cosa más. Acá la palabra muestra que aquel que le falta sabiduría en medio de la prueba, primeramente que la fe no crecerá, también la paciencia no producirá su fruto, que es lo que Dios espera, que la fe cumpla su propósito,
y la paciencia se desarrolla para tener una obra completa, que eso es lo que el Señor trabaja en nuestro corazón. Pero también muestra aquí que aquel que no tiene sabiduría, y si pide sabiduría pero lo hace dudando, dice que él no alcanzará nada del Señor. ¿Sí? Dice, pero pida con fe y no dudando nada, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosas algunas del Señor. Dice, el hombre de doble ánimo o la mujer de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Una persona que no entiende, que no comprende por falta de sabiduría que Dios está procesando su vida, que Dios va trabajando con su carácter, que Dios va trabajando con su mentalidad, que Dios va trabajando con las cosas que uno debe dejar y desligarse, entonces no permite que el Señor obre a través de las pruebas y de las luchas, porque mire, las pruebas y las luchas en la vida del cristiano tienen un propósito. Las aflicciones que nosotros vivimos o que padecemos tienen un propósito. Tiene un propósito para el Señor, para que Él trabaje con nuestro corazón, para perfeccionarnos. Entonces, hermanos, debemos entender y comprender que la palabra acá dice que nosotros debemos pedir sabiduría para poder entender, para que nosotros nos gocemos y nos demos cuenta que el Señor está obrando en nosotros, está trabajando con nosotros. Aunque nosotros vemos a veces las cosas de un panorama negativo y de una manera trágica, pero el Señor está obrando en nuestra vida y en nuestro corazón para que Él sigue todavía haciendo su obra en nosotros, aunque muchas veces nosotros no entendamos. Pero la palabra dice que aquel que pide sabiduría, pero que duda, dice que no recibirá la sabiduría de parte del Señor. Y dice que el hombre de doble ánimo, o aquel que a veces cree según bajo las circunstancias que está, cree según bajo el estado de ánimo que está, cree según bajo las emociones que tiene en el momento, cree según bajo lo que siente en el momento, que ese hombre no alcanzará nada del Señor, porque es una persona inconstante. Y una persona que es inconstante es una persona que no puede progresar en el camino espiritual, el desarrollo y el crecimiento espiritual. Entonces, hermanos, debemos comprender que debemos tener una fe firme. Debemos tener una fe firme, una fe constante. Debemos ser perseverantes en lo que creemos, en lo que pedimos, y saber que el Señor está obrando en nuestros corazones, aunque a veces no veamos nada. A veces hay tiempo de desierto, tiempo de lucha, tiempo de pruebas, tiempo de dificultades, tiempo que somos realmente nosotros probados por el Señor, porque hermanos, hermanas, tenemos que ser conscientes, y esto es lo que revela también el libro de Santiago, que nosotros vamos a ser probados, que nuestra fe va a ser probada. El libro de Pedro dice que nosotros vamos a ser probados como el oro, así como el oro en el crisol, vamos a ser probados, tenemos que ser pasados por el fuego, nuestra fe tiene que ser probada. Entonces, hermano, usted no crea que usted va a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, un creyente, un hijo de Dios, y que su fe no sea probada. ¿Cuándo probará Dios nuestra fe entonces? Este es un momento que Dios está trabajando con su pueblo también, aquellos que están en sus casas, en sus hogares, y Dios está probando su fe, está viendo sus corazones. Si este es un tiempo que usted se está apartando del Señor, se está alejando del Señor, porque hay gente que ha dejado la congregación y su corazón se va enfriando, se va alejando, se va apartando, y va viendo que las circunstancias que está viviendo personalmente o familiarmente o económicamente o su salud no son favorables, y eso hace, en vez de acercarlo más al Señor, los aleja más del Señor. Por eso la palabra acá dice, hermano, que aquel que pida no debe dudar. Usted debe confiar en su corazón y debe tener plena confianza que aunque a veces haya situaciones que nosotros no entendemos y estamos atravesando en la presencia del Señor, que Él sabe lo que está haciendo con nuestra vida. Él sabe por qué está permitiendo las cosas, Él sabe por qué las circunstancias llegan a nuestro hogar. Una cosa que llega en circunstancias por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestra desobediencia, como así fue el caso de Jonás. Jonás, Dios le fue enviado a servir al Señor en un lugar y él no quiso, desobedeció, y después fue él de una manera u otra disciplinado por el Señor. Entonces, hermanos, podemos ver que hay circunstancias que vienen porque estamos en rebeldía y en desobediencia. Pero hay circunstancias que vienen con el propósito y el fin de que nosotros seamos perfeccionados, que nosotros seamos preparados, que seamos capacitados, que mientras estamos nosotros bajo prueba, pero porque Dios permite esa prueba, nosotros vamos a crecer espiritualmente, vamos a desarrollarnos espiritualmente. A veces, Señor, no sé por qué todo me sale mal, todo mal, parece que no pego una, siempre mala, todo mala, siempre uno se está quejando. No se queje, hermano, en medio de la prueba, usted glorifique a Dios, busque más al Señor,
esfuerces en la gracia. Yo sé que a veces es más difícil, hoy como este tiempo, no poder congregarnos, es más difícil hacerlo individualmente, pero lo que Dios prueba tu corazón, Dios prueba tu vida íntima con Él, Dios prueba también tu relación con Él, Dios va probando cada parte de nuestro corazón, Él va haciéndonos ver y haciéndonos notar que nosotros a veces somos muy dependientes de otros y no dependemos de Él. A veces Dios también nos muestra a través de las pruebas que no tenemos una relación realmente genuina, cercana con el Señor, ¿sí? Que somos personas que a veces por ahí oramos un poquito, leemos algo y ya está, ya cumplí con Dios, pero no tenemos una relación con el Señor. Entonces el propósito que Dios tiene con nosotros no se nos puede revelar, porque no somos personas, no somos íntimos con el Señor, no somos íntimos con el Señor. Entonces, si usted se da cuenta, el Señor tenía sus discípulos, Él andaba para todos lados, pero a veces cuando en ciertas circunstancias, Él se separaba con uno, con dos o con tres y les mostraba otra cosa, ¿sí? Así fue el caso de Jacobo, de Pedro, de Juan, cuando hizo una enramada, y Él le mostró otra cosa que a los otros discípulos no. Y eso muestra y revela que Dios tiene íntimos también, y que Dios busca la intimidad del hombre y de la mujer con Él, que Él anhela eso. Entonces, a veces el sentido que el Señor tiene en la prueba es que nosotros acerquemos más nuestro corazón a la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros se nos va a revelar la voluntad del Señor para nuestra vida si estamos lejos de Él? Hay gente que en la prueba se aleja del Señor y no se acerca, ¿sí? Todos tenemos que acercarnos con un corazón sincero y pedirle al Señor que nos ayude a entender por qué estamos pasando ciertas circunstancias. ¿Es por causa de mi rebelión, por causa de mi desobediencia, o es por causa de que Él está permitiendo que yo sea probado para que yo pueda crecer? Nadie que sale de una prueba que Dios permite sale igual. Cuando uno atraviesa una prueba sale más fuerte, sale más vigoroso, sale más espiritual, termina creciendo espiritualmente cuando uno aprueba, ¿sí?, aquellas cosas que el Señor permite que pasen en nuestra vida. Si usted va al colegio y estudia y va y termina usted aprobando las materias, tarde o temprano terminará pasando de año, ¿sí?, o de grado, según lo que esté cursando. Entonces eso muestra que las pruebas nos llevan a un nivel mucho más excelente. Y eso es lo que el Señor hace a través de las pruebas. Nos va elevando de nivel espiritual, vamos creciendo espiritualmente, vamos madurando en el conocimiento, vamos madurando en el entendimiento, y los ojos espirituales cada vez se van abriendo un poco más. Miren lo que dice aquí en el libro de Colosenses, capítulo 1, Colosenses 1, versículo 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es lo que Pablo hacía. Él intercedía, ¿sí?, por la iglesia, y pedía, ¿sí?, que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad, dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento. El apóstol Pablo pedía por la iglesia de los colosenses para que ellos crezcan en el entendimiento, en el conocimiento de lo que era voluntad del Señor, pero teniendo una finalidad, que ellos tengan conocimiento en toda sabiduría. Dice, para que ellos, dice, para que anden, dice, como es digno del Señor. Mira, hermano, cuando nosotros aprendemos y tenemos sabiduría de parte del Señor en nuestro corazón, la sabiduría penetra en nuestro corazón de verdad. Nosotros le damos lugar a la sabiduría, al espíritu de sabiduría que obra en nosotros. Entonces seremos llenos del conocimiento de la verdad, y eso nos ayudará a cambiar de hábitos, a cambiar de acciones, a cambiar de pensamientos. Eso nos ayudará a que nosotros dignifiquemos el nombre de Cristo y que nos comportemos de una manera sabia y entendida, y que andemos realmente, como dice aquí la palabra, como es digno del Señor, dice, agradándole en todo, dice, llevando fruto. Una persona que tiene sabiduría espiritual y busca la sabiduría espiritual, que procura conocer la voluntad del Señor, no caminará como un necio. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros andemos como sabios
y no como necios, dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque algunos no aprovechan el tiempo en el sentido de que no le dan importancia al conocimiento de la verdad. Y más cuando estaban bajo prueba, se vuelven emocionales o sentimentales, o en algunos de los peores casos no se vuelven carnales, y retroceden a sus obras de su viejo hombre. ¿Sí? Vuelven a los vicios, vuelven a hacer cosas que no tienen que hacer. ¿Por qué? Porque le falta sabiduría espiritual, le falta el conocimiento, le falta la revelación de la verdad. Pero no es porque no esté disponible, porque la palabra del Señor dice que si nosotros le pedimos al Señor sabiduría, Él nos va a conceder abundantemente y sin reproche. Ahora el tema es que faltan aquellos corazones que vayan a buscar la sabiduría y vayan a buscar el conocimiento y la revelación de la verdad. Mira lo que dice en Efesios capítulo 1, en el versículo 5, en el versículo 15, perdón. Aquí también Pablo habla y pide por la iglesia de los Éfesos. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice, no ceso de dar gracias a vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Acá él hacía memoria, se acordaba de los hermanos y oraba, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria, dice, os dé, dice, espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento de Él, dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de aquel que ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Sí? Acá hablaba del Espíritu Santo que operaba en el Señor. Pero acá podemos ver la actitud de Pablo pidiéndole al Señor. Él ora por la iglesia de los Colosenses y ora por la iglesia de los Éfesos para que Dios pueda darle conocimiento, que pueda darle la revelación y la sabiduría. Dice, para que alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza en la que el Señor los ha llamado. ¿Sí? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos en este tiempo, aquellos hermanos que están atravesando alguna circunstancia, alguna dificultad con respecto a alguna problemática que está siendo probado, usted lo que debe hacer es pedir sabiduría al Señor. ¿Cómo usted debe actuar? ¿Cuáles son las decisiones que usted debe tomar? ¿Sí? No tome decisiones basadas en el enojo, ni en la ira, ni tampoco basadas en la necesidad, ni decisiones basadas, a veces tomamos decisiones basadas en las emociones, en los sentimientos. Hay que tomar decisiones basadas en el conocimiento de la verdad y ser dirigidos por el Señor. Que el Señor nos pueda guiar, que el Señor nos pueda dirigir, que el Señor pueda confirmar cuál es su voluntad. Porque si usted acá entiende este pasaje, dice, mire, como dice el versículo 16, dice, no ceso de dar gracias, el 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y acá tiene un sentido lo que Él está pidiendo. Que Él le dé la sabiduría, que le dé la revelación y que le dé el conocimiento. Dice, para que los ojos del entendimiento, porque los ojos tienen entendimiento, o mejor dicho, el entendimiento espiritual tiene ojos, cuando uno puede ver la circunstancia que atraviesa, en este caso hablando de las pruebas, con una visión espiritual. ¿Sí? Mayormente cuando uno tiene alguna circunstancia, uno lo que debería consultar al Señor por qué está sucediendo. Señor, estoy siendo probado en mi fe para que la paciencia cumpla con su obra en mi corazón, o yo estoy cometiendo algún pecado o tengo alguna circunstancia que no estoy obrando bien y el Señor está permitiendo que yo sea tocado de alguna manera, pero por causa de una rebeldía o de la desobediencia. Entonces yo en eso tengo que tener sinceridad. Si viene el mal a mi hogar, a mi casa, a mi familia, a mi matrimonio, a mi salud, por alguna cuestión porque hay cristianos que se engañan a sí mismos, saben que están haciendo mal
Y dice, ay Dios, ¿por qué me pasan estas cosas? No, no. A veces nos pasan cosas porque somos desobedientes y somos rebeldes a la voz del Señor, ¿sí? Así como le pasó a Saúl. El Señor le dio una orden y él desechó la palabra que el Señor le dio y después vino la consecuencia, ¿sí? Entonces, hermanos, a veces viene la consecuencia porque somos desobedientes, ¿sí? No todo lo que las circunstancias adversas que nos pasan son porque Dios nos está probando. A veces es porque dejamos una puerta abierta y Satanás tiene acceso a nuestra vida porque estamos siendo rebeldes, ¿sí? A veces tenemos malos hábitos y que el Señor no quiere que estén más en nuestra vida y nosotros persistimos en eso, y entonces Satanás dice, acá tengo mi puerta abierta porque como están en rebeldía no puedo entrar y puedo hacer mi obra. Y la obra de Satanás siempre es matar, hurtar y destruir. De eso lo entiendo. Nunca la obra de las tinieblas será buena para los hijos de Dios. Entonces, hermanos, debemos entender que el apóstol Pablo tenía un sentido en lo que oraba. Él decía, yo oro por los hermanos de la iglesia de Éfeso y de los colosenses para que ellos puedan tener entendimiento, revelación y conocimiento, ¿sí? De lo que es la voluntad del Señor. Por eso, cuando usted esté en una situación que está atravesando, sea dificultosa, ore al Señor, ¿sí? No se llene de amargura, ni de angustia, ni de tristeza, ¿sí? Ahora, si usted, el Señor le muestra y le revela que es por causa de una desobediencia, arrepiéntase de todo corazón, póngase a cuenta con el Señor y comience de vuelta. Pero si es una prueba, recuerde lo que dijo Santiago, cuando halléis en diversas pruebas, dice que estemos con sumo gozo. Que usted no permita que la tristeza le embargue el corazón, no permita que la angustia le embargue el corazón, y eso lo termine debilitando, deprimiendo y metiéndole en un hoyo mental que después sea difícil de salir, ¿sí? Hay gente que está atravesando circunstancias difíciles porque han sido rebeldes al consejo de Dios. Entonces después viene la circunstancia difícil. Dice, bueno, ay Dios, ¿y ahora qué hago? Y bueno, ahora hay que esperar porque hemos sido rebeldes, ¿sí? No quisimos oír, ¿sí? Entonces cuando no queremos oír lo que Dios no nos habla, y bueno, viene la circunstancia. Y Dios, como el Padre, Él permite la disciplina o el castigo, ¿sí? Pero no es para destrucción, sino para que haya un arrepentimiento y nosotros de todo corazón pidamos perdón al Señor y nos volvamos a sus caminos, ¿sí? Entonces, hermanos, necesitamos nosotros en el tiempo de prueba, en el tiempo de la crisis, tener sabiduría, ¿sí? La sabiduría es algo determinante para la vida del cristiano. Mire lo que dice aquí el libro de Proverbios, capítulo 8. Y acá podemos ver nosotros la eficacia de la sabiduría, y nosotros deberíamos anhelar la sabiduría. Pero lamentablemente el hombre desecha el conocimiento divino, desecha la sabiduría del Señor, y por eso hay cosas que solamente tiene como conocimiento pero de oído. Entonces no pone su corazón en la sabiduría de Dios. Y la palabra del Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, ¿sí? Entonces miren lo que dice aquí Proverbios 8, dice, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad y a la entrada de las puertas da voces. Acá usted entienda, mire, en los 3 primeros versículos, ¿qué es lo que hace la sabiduría? O la sabiduría anda buscando algún corazón que quiera, ¿sí?, comer de lo que tiene para ofrecer. Dice, no clama la sabiduría y da su voz en la inteligencia. Media cara de la sabiduría y la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad. Y eso que muestra que la sabiduría está disponible, ¿sí?, y deseando que alguien anhele tener sabiduría. Dice, a la entrada de las puertas da voces.
Hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simple discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Esta es la sabiduría hablando, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abomina mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, y no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Y aquí dice, recibidme enseñanza y no plata, ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Tres cosas sin detalle aquí. Dice, en vez de la plata, la enseñanza, en vez de la ciencia, en vez del oro, la ciencia, y en vez de las piedras preciosas, la sabiduría. ¿Sí? Tres componentes espirituales que son necesarios para un tiempo de prueba y de dificultad que un cristiano está atravesando. Necesitamos ser enseñados, necesitamos tener ciencia, entendimiento, conocimiento, la palabra ciencia es conocimiento, y sabiduría para saber cómo actuar, qué decisiones tomar, cómo movernos en medio de las circunstancias. Dice, y todo cuando se puede desear no es de compararse con ella. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura. ¿Eso qué dice? ¿Qué significa? Que la sabiduría trae un buen juicio a aquel que adquiere la sabiduría. Dice, y hallo la ciencia de los consejos, que uno puede tener la capacidad de poder dirimir en ciertos asuntos y ser de ayuda a otros. Dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa dice, aborrezco. Conmigo dice está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder, y por mí reinan los reyes. Y los príncipes determinan justicia, por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Dice, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. ¿Yo? Si nosotros vamos viendo el relato de lo que la sabiduría habla, es que la sabiduría siempre está disponible. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Santiago que Él le daría a aquel que pide, que no duda y pide, sin reproche y abundantemente. O sea, Dios está interesado, y acá podemos ver a través de este pasaje de Salomón, ¿no?, de los proverbios, que la sabiduría está disponible para todo aquel que quiere conocer, entender y vivir bajo la sabiduría de Dios. Dice el verso 17, yo amo a los que me aman, me hallan los que temprano me buscan, y las riquezas y la honra están conmigo. Pero acá dice riquezas duraderas y justicia. ¿Sí? Mejor es mi fruto que el oro, dice, y que el oro refinado. Y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré. Toda aquella persona que tiene sabiduría espiritual lo llevará por un camino de justicia, de rectitud. Dice, por el medio de senda de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. ¿Sí? Caminar y andar en sabiduría, y que la sabiduría entre en tu corazón. En otros pasajes dice, átalas a tu cuello, ¿sí?, como un collar, ¿sí?, que lo lleves en tu cuello. Si uno anhela la sabiduría de Dios, si uno quiere el conocimiento del Señor, anhela la inteligencia, la revelación de la palabra del Señor, esa persona andará con un corazón íntegro y bajo los principios divinos. Aprenderá a actuar en el momento del conflicto. Dice el verso 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que de los collados, ya había sido yo engendrado. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaban los cielos arriba, cuando afirmaban las fuentes del abismo, cuando ponían al mar su estatuto, o sus límites, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra
con él estaba yo ordenándolo todo. Si algo trae la sabiduría trae orden a la vida de una persona. Y usted ve la vida de Daniel, la vida de José, fueron personas que tenían dos características, eran personas ordenadas y personas que tenían integridad de corazón. ¿Sí? Porque la sabiduría hace al corazón del hombre, la sabiduría que reposa en un hombre o en una mujer de Dios, primero la hace más sensata, la hace más entendida en medio del conflicto, le da gracia, le da prudencia para ser más juicioso, ¿sí? Le da un corazón y la integridad. La sabiduría nos ayuda a ser más temerosos del Señor. Miren lo que dice el verso 30, dice: con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y me dice, mira acá, esto es lo importante. Esto es como el espíritu de sabiduría hablando, ¿no? Dice, mis delicias son con los hijos de los hombres, ¿no? Este espíritu de sabiduría, que era el que Pablo hablaba, que también reposó este espíritu, está en el libro de Isaías también, este espíritu reposó en el Señor Jesús, está disponible para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, para que en el tiempo de la prueba podamos pasar la prueba con gozo. ¿Sí? A veces viene la aflicción, pero debemos saber que el Señor tiene todas las cosas en control. Y si las pruebas que están siendo o que vamos teniendo y estamos atravesando es por causa del Señor, porque el Señor permite para que nosotros seamos afirmados en la fe en nuestro corazón, para que nuestros pensamientos sean afirmados en la verdad, para que nuestra fe sea acrecentada, para que nuestro gozo sea completo y cumpla su obra de la paciencia completa en nosotros. Entonces, hermanos, necesitamos la sabiduría para entender y cómo poder nosotros comportarnos y actuar en el momento de la situación difícil. ¿Sí? Y acá dice que la sabiduría dice, mi delicia son con los hijos de los hombres. ¿Sí? O sea que el Espíritu anhela que nosotros como hijos de Dios, ¿sí?, anhelemos tener la sabiduría, anhelemos tener el conocimiento, anhelemos tener la revelación, anhelemos tener el entendimiento, anhelemos que nuestros ojos se alumbren a la luz de la verdad, que es la palabra del Señor. Dice, ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Dice, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre o la mujer que me escucha, dice, velando a mis puertas cada día, aguardando los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Dios. Mas el que peca contra mí defrauda su alma, y todos los que me aborrecen aman la muerte. Qué lindo proverbio este, ¿sí? Es un proverbio que deja mucho para después está el proverbio 2 también, que habla de la excelencia, de la sabiduría. Es un lindo proverbio que a nosotros nos hace reflexionar y entender que nosotros como cristianos necesitamos buscar la sabiduría de parte del Señor. Y como dice el libro de Santiago, que pidamos a Dios y Él nos dará abundantemente, pero que no dudemos, que le pidamos a Él. El Señor está dispuesto a darnos la sabiduría para que nosotros sepamos cómo dirigir nuestra casa, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia, y cómo enfrentar el tiempo de la prueba, para que no perdamos ese gozo. La palabra dice que el gozo del Señor es nuestra salvación y que es nuestra fuerza, ¿sí? Es nuestra fuerza en el tiempo de la adversidad. Así que, hermanos, yo les animo que usted en este tiempo, si usted tiene tiempo en su casa, en su hogar, o que busque la presencia del Señor, pero que le pida al Señor sabiduría. Pídale sabiduría al Señor. Que el Señor le dé sabiduría, entendimiento, inteligencia espiritual. Una cosa es la inteligencia secular, el conocimiento secular de las cosas del mundo, que eso sirve para las cosas del mundo. Pero pídale sabiduría al Señor espiritual, porque es una sabiduría mucho más elevada, ¿sí? Es una sabiduría mucho más elevada. Y la sabiduría de Dios tiene un beneficio mucho más grande para nuestra vida que la sabiduría del mundo, ¿sí? La
La sabiduría del mundo es la sabiduría que uno puede aprender en un colegio, en algún lugar, en una facultad, uno puede aprender muchas cosas. Pero está la sabiduría del Señor que es la necesaria para nuestra vida espiritual. Vamos a terminar leyendo el libro de Santiago, otra vez, capítulo 3, en el versículo 13, y acá habla los componentes que tiene esta sabiduría espiritual. Que es la sabiduría que Dios ofrece, hermanos, para nosotros. Mire lo que dice. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Mire qué importante lo que dice acá. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si alguien se considera sabio, tiene que mostrarlo a través de su conducta, sus obras, sabiamente, dice, mansedumbre, ¿sí? En mansedumbre. Pero acá revela otra cosa, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Primeramente, y acá están los componentes de esta sabiduría. Estos componentes de esta sabiduría espiritual que está disponible para nosotros, de la sabiduría de lo alto, es la sabiduría que manifiesta en aquel que tiene la sabiduría rasgos de carácter, ¿no? Dice, primeramente, pura, después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre, o sea, no tiene dudas, ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Me entienden? Que esta sabiduría es pura, ¿sí? Si la sabiduría de Dios es pura, eso significa que no está contaminada, ¿no? Que no es una sabiduría adulterada. Por eso la sabiduría del hombre, la sabiduría del mundo, es una sabiduría adulterada, ¿sí? Hay muchas mezcolanzas. Yo diría una sabiduría ecuménica, ¿no? Hay sabiduría filosófica, sabiduría humanista, hay sabiduría diabólica, hay sabiduría de diferentes ramas, ¿no? Pero esta sabiduría dice que, si usted lee el libro de Santiago, dice desciende de lo alto. Esta sabiduría dice que después es pacífica. O sea, todo aquel que tiene el espíritu de sabiduría llevará siempre a consensuar, buscando la paz, ¿sí? Es amable, ¿sí? No irritable, ¿sí? Es benigna, no es maligna, no tiene maldad, llena de misericordia, no de odio, y de buenos frutos, no de carnalidad, sin incertidumbre, o sea, sin duda. Por eso dijo Santiago, que el que pide, pida sin dudar, ¿sí? Sin duda, sino tiene seguridad, tiene certeza. Dice, ni hipocresía, no tiene máscaras, ¿sí? Y el fruto de justicia que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y esta es la sabiduría que nosotros necesitamos. Esta sabiduría que viene de lo alto y que tiene estos componentes que se manifiestan en la vida de aquel que busca el conocimiento, que busca la sabiduría espiritual de parte del Señor. Entonces, hermanos, en este tiempo necesitamos sabiduría para tomar decisiones basadas en las pruebas, en las luchas, en las dificultades. Sabiduría para tomar nosotros decisiones cabales, sabiendo que si el Señor permite alguna prueba, Él es fiel en librarnos de la prueba. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. El Señor nos librará de toda aflicción. Pero si Dios permite que seamos afligidos por alguna causa, ahora ahí hay que tener sabiduría. Señor, esta aflicción, esta prueba viene porque estás probando mi fe para que se desarrolle la paciencia en mí y tenga el fruto completo, y yo sea un hombre cabal, juicioso, equilibrado, tiene sentido de madurez para que yo crezca espiritualmente. El que tiene sabiduría tiene que preguntar al Señor, ¿por qué viene la prueba? O viene por causa de mi rebeldía, mi desobediencia, de mi negligencia, ¿por qué viene la prueba?
Por eso nosotros debemos poner nuestro corazón en el Señor y pidamos sabiduría para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y podamos entender las cosas que nos suceden y por qué nos suceden. Entonces, hermanos, yo les animo, hermanos, en este tiempo, usted pídale sabiduría a Dios. Señor, ayúdame a caminar en sabiduría. Quiero ser sabio. Yo quiero ser como esos, dice el libro de Proverbios 8, ¿sí? Que esa sabiduría entre en tu corazón, pueda reposar en tu corazón y te lleve por caminos y veredas rectas, ¿sí? Y tener un corazón íntegro delante del Señor. Le damos gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias. Te agradecemos, Señor mío, por tu palabra. Yo te pido por mis hermanos, por mis hermanas, por todos aquellos hermanos que oyen este mensaje, Señor mío, que tú le des sabiduría, que tú le des revelación, que tú puedas darle, Señor mío, entendimiento, que los ojos del entendimiento sean abiertos, Señor amado, que puedan comprender por las circunstancias adversas que pasan, Señor mío, en sus vidas, en sus familias, en sus matrimonios, en su economía, Señor mío, en su salud. Que tú hagas entender, Señor mío, que tú resplandezcas en sus mentes, en sus corazones, Señor mío. Sean abiertos, Señor mío, sus pensamientos, sus entendimientos, Señor mío, en aquellos hermanos que están en dificultad y que puedan ver, Señor amado, que tú estás obrando, que sigues trabajando, que tu mano no ha cesado, Señor mío, que tú sigues obrando en tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Tú sigues edificando tu pueblo, Señor mío. Ayudarnos a entender, no con una mente y una razón natural y carnal, sino espiritualmente, que podamos ver y darnos cuenta que tú estás operando, Señor mío, que tu Espíritu Santo sigue trabajando, Señor amado. Ayúdanos, Señor mío, a que podamos razonar de una manera sabia y prudente, Señor. Bendecé a mis hermanos, fortalece a aquellos hermanos que están en una prueba, en una crisis, Señor amado. Ayudarles, Señor mío, para que ellos puedan seguir adelante, perseverando en el camino de la verdad, Señor. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a todos los hermanos y las hermanas que ven este video, que el Señor los ayude y que la luz del Señor resplandezca en sus corazones y puedan crecer en este tiempo en la sabiduría y en el conocimiento de la verdad. Bendiciones.